Bienvenidos a Oposiciones for You. Este es un vídeo un poco especial, no es como los otros que hemos hecho hasta ahora, porque vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar de las 4 técnicas que funcionan en el aprendizaje. Todo esto está comprobado con estudios. Hay estudios científicos que tienen que ver con la neurología, pero también estudios en clase con profesores que analizan los resultados y cómo aprenden más los alumnos. Entonces, primero quería hablar sobre los problemas que tenemos con hablar de este tema. Es verdad que todos hemos tenido diferentes experiencias personales en nuestra etapa educativa, cuando hemos intentado estudiar tanto de pequeños, en el colegio, en primaria, en secundaria, incluso en la universidad. Nosotros creemos que hay ciertas cosas que nos funcionan mejor y otras cosas que nos hacen perder el tiempo, pero la verdad es que no es lo mismo lo que nosotros pensemos que mirar estudios. También los que tenemos experiencia ya docente podemos hablar de nuestras experiencias con los alumnos. Y aquí vuelvo un poco a lo mismo. A pesar de que nos haya podido ir bien con ciertas cosas, quizá no hemos probado otras o no sabemos cómo realmente van a funcionar. Y por último quería hablar de el desconocimiento. Al no saber de algo, pues podemos prejuzgar. Es verdad que tampoco podemos probarlo todo, ni podemos tener tiempo a probarlo todo. Pero cuando toda la comunidad educativa se pone de acuerdo en algo y hay pruebas empíricas de algo, yo creo que es importante por lo menos estar al día e intentar probarlo. Entonces quería empezar hablando de la memoria de recuperación, que es lo que en inglés se llama retrieval memory. Esta memoria de recuperación se puede activar mediante actividades en clase, mediante sobre todo la manera en que planeamos estas clases para poder tener oportunidades para que nuestros alumnos utilicen la memoria de recuperación. Esto mejora la memoria a largo plazo. No queremos que los alumnos aprendan algo en el momento y luego se les olvide, sino lo que queremos es que no solamente el día del examen, sino que para cursos siguientes puedan tener estos conocimientos. Y también hablamos de que nuestras preguntas, la manera en que activamos esta memoria de recuperación, tienen que tener una dificultad variada. No pasa nada por hacer preguntas muy fáciles que todos los alumnos puedan responder. Y sobre todo es esta implicación de que toda nuestra clase tiene que estar inmersa en ofrecer estas respuestas. Las preguntas también tienen que ser efectivas. No vale de nada que solo sean fáciles o pensar también en preguntas difíciles, sino en que estas preguntas tienen que ser variadas, tienen que ser de diferentes tipos y tienen que ser sobre todo efectivas, que valgan para aprender. Y quería hablar también de la diferencia con la enseñanza tradicional. En la enseñanza tradicional lo normal es que un profesor esté hablando durante, pongamos, 1 hora, los alumnos toman nota, después tienen que estudiar en casa y después van al examen. Este proceso lo podemos cambiar por completo para poder potenciar esta memoria de recuperación. El siguiente punto, el número 2, sería el recuerdo espaciado, o lo que también se llama práctica distribuida. Todo esto viene del inglés spacing. Entonces, es importante que el estudio o la manera en que se activa la memoria sea mejor poco y frecuente que mucho y de una vez. Todos pensamos en estos exámenes en los que estudiamos el día antes y es mucho mejor para que se quede la memoria a largo plazo ir estudiando poco a poco, ir activando esta memoria poco a poco que el último día antes del examen. Sabemos que el cerebro necesita un tiempo específico para procesar y retener la información. Estas 2 palabras son muy importantes, procesar y retener. Y tenemos que saber también cuál es nuestro objetivo de manera clara, que es fijar los conocimientos en la memoria a largo plazo. Sabemos que está la memoria a corto plazo, luego otra a medio plazo, pero queremos, como educadores, que las cosas que decimos en clase se queden en la memoria a largo plazo, se fijen. ¿Qué es lo contrario a este recuerdo espaciado o práctica distribuida? Pues lo que hemos dicho, estudiar el día antes del examen, pero también, por ejemplo, como profesores de inglés, es muy típico enseñar solamente el presente, luego enseñamos el presente continuo, luego el pasado, y hacemos 3 ejercicios de una cosa, 3 de otra. Y esto es lo que tenemos que intentar evitar.
Pues vamos con el punto número 3, la práctica variada. Es en inglés el concepto de interleaving, que también es lo que conocemos como intercalar contenidos. Es importante esta intercalación de contenidos, que tengamos contenidos de distinto tipo dentro de la misma materia que estamos dando, como sería el inglés, pues que no todo sea la parte de gramática o una parte concreta, sino meter diferentes cosas y en vez de estudiar por bloques, que es lo típico que se hace. Lo importante aquí es usar diferentes habilidades y poder compararlas y contrastarlas. Es verdad que hay ciertas actividades que podemos hacer, como pueden ser proyectos, que pueden requerir un tiempo largo para hacerlo, pero eso no quiere decir que podamos empezar una clase haciendo una parte, con una introducción, por ejemplo, poder tener una conclusión al final de la clase, poder hacer diferentes actividades y, por ejemplo, si tenemos un proyecto, pues dedicar un tiempo concreto de la clase, en vez de hacer 3 clases seguidas sobre eso sin nada más. Es importante también que hagamos estas relaciones entre diferentes áreas del conocimiento. Como hemos dicho, en un proyecto concreto vamos a poner de manifiesto, los estudiantes van a poder realizar estas habilidades que han aprendido en otros momentos anteriores de la clase. Y estamos siempre uniendo, estamos tejiendo este interleaving, que sería en inglés. Después quería hablar de las diferencias entre la práctica distribuida y la práctica espaciada. La práctica distribuida, sobre todo, es que se hace a lo largo de diferentes sesiones. Tenemos que ir viendo de qué manera establecemos nuestros contenidos para poder hacerlo a lo largo de diferentes sesiones. Y sobre todo, es importante evitar este atracón antes del examen, este último día, de que nos ponemos a estudiar todo. Esto es lo más importante para entender el concepto de práctica distribuida y cómo afecta a la memoria a largo plazo. Pero si pensamos en práctica espaciada, es mejor siempre pensar en una sesión o periodos cortos y cómo establecemos aquí los diferentes conocimientos. Aquí hablamos también de las conexiones que tiene la práctica espaciada con el proceso inductivo. Recordar que siempre, según los estudios también de neurología, es mucho mejor activar procesos inductivos por parte de los estudiantes, que quiere decir que observan, descubren diferentes patrones, que procesos deductivos. Deductivos es que les damos las normas y que empiezan a aplicar. Que además esto se hace muchísimo en la enseñanza tradicional y sobre todo en idiomas. Está demostrado que es mucho mejor, sí, podemos enseñar gramática, pero no tenemos por qué darles todas las normas y que las apliquen. Pueden también ir viendo diferentes patrones y aplicándolo después. Es importante también seleccionar los temas y ver las conexiones que hay entre ellos. Aquí tenemos un pequeño gráfico que nos indica cómo tradicionalmente se hace el contenido por bloques, el 1, 2, 3 y 4, y en este interleaving, en esta práctica espaciada y distribuida, pues sería primero se hace el topic 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 2, luego el 1, luego el 4, luego el 3, luego el 4, y vamos haciendo así, ¿vale? Seguimos con lo siguiente, que sería el punto número 4, este posiblemente sea uno de los más importantes, las correcciones o la retroalimentación, que es el feedback en inglés. Lo primero tenemos que hablar de qué es un buen feedback, cómo podemos dar buen feedback a los estudiantes. Un buen feedback es específico, se da por rúbricas sobre todo, tenemos que ver qué es lo que queremos que los alumnos hagan en producciones, por ejemplo, o incluso si es un examen de reading, cómo sería, digamos, esa perfección, que es lo que buscamos, y a partir de ahí ir poniendo cotas. Entonces los estudiantes es importante que sepan qué es lo que se les pide. Tiene que también ser un feedback detallado, en el que explicamos, como hemos dicho antes, qué es lo que queremos de ellos, y por detalles, cómo se puede llegar a ese 100% de perfección, ¿no? Tiene que ser un feedback también sumativo, en el que no pensamos solo en una nota final, sino cómo los alumnos pueden mejorar. Y sobre todo hay que darles tiempo para estas mejoras, para que puedan realizar esos ajustes y puedan ir mejorando. Y también una parte importante que muchas veces olvidamos es que tiene que ser un feedback posible. Si corregimos una redacción y les ponemos 800 puntos que mejorar, el alumno se va a ver completamente asfixiado y no va a poder llegar a esto. A veces menos es más.
Hay que ver en cada caso, con cada alumno, con cada clase, en cada contexto. Pero muchas veces es mejor poner ciertos puntos de mejora, hablar de 100. Y también es importante hablar del feedback como diálogo y como colaboración. Tenemos que ver que podemos hablar con nuestros alumnos para ver de qué manera ellos pueden mejorar, te pueden decir ellos también cómo prefieren este feedback. Y también hacer de cierta manera con estas rúbricas que ellos sean partícipes, que se puedan entre ellos dar feedback, corregir sus propios trabajos y también a nivel propio, personal, poder mirar cómo mirando la rúbrica podemos mejorar nosotros mismos nuestro trabajo sin intervención del profesor o de otros alumnos, para mejorar esa autonomía. Vamos con el siguiente punto, que es cómo nos afecta en las oposiciones. Yo creo que aquí hay 3 puntos clave. El primero, tenemos que meter estos 4 puntos de los que hemos hablado en nuestra programación didáctica. Me parece súper importante. Aparte de unirlo con el Alumloe, que el Alumloe sí que habla en cierta manera de estos 4 puntos, también tenemos que poderlo aplicar en nuestra programación didáctica. Por supuesto, cuando nos organizamos nuestros temas, en esta aplicación, en esta parte de Teaching Application, que vamos a meter todos en nuestros temas al final, tenemos que ver que están estas 4 partes. Posiblemente no en todos los temas y no de todas las maneras, pero es importante que a la hora de planear tengamos en cuenta estas partes. Pero la parte en la que yo quería hablar ahora es cómo nos afecta esto a nuestro propio estudio. Pues aquí volvemos a lo mismo. A pesar de que muchos creamos que con leernos los topics 100 veces, subrayar, vamos a aprender más, realmente es importante aquí entender el concepto de la memoria de recuperación. Lo importante, primordial que tenemos que recordar es que la memoria de recuperación se activa cuando hay un challenge, algo de dificultad, ¿vale? Cuando estamos leyendo no tenemos ningún tipo de dificultad. Incluso aunque os pongáis un podcast de que repita el tema, no hay dificultad. Tiene que haber ciertas preguntas que faciliten esta memorización. Hay ciertas maneras de poder hacer esto. Una de ellas sería, por ejemplo, coger el texto y poner ciertos gaps. Si lo tenéis escrito en ordenador es bastante fácil, porque podéis conservar el archivo que tenéis para ver los resultados después y simplemente poneros como locos a eliminar palabras aquí y allá e intentar luego leer este texto sin esas palabras que habéis eliminado. Eso sería una. Otra sería esto de hacer preguntas, intentar responderlas sobre el tema. Otra cosa, por ejemplo, que funciona genial para estas oposiciones es coger ciertos conceptos claves, los podéis poner en orden, por ejemplo, al principio, e intentar volver a rehacer el tema o intentar decíroslo a vosotros mismos con solamente estos conceptos claves aquí y allá. También estos esquemas, pero no solamente realizar esquemas, sino volvemos a lo mismo. La parte en que la memoria realmente se activa es cuando tenemos el esquema y tenemos que reescribir todo nuestro tema. Esto vais a ver que no podéis hacer que la primera vez que lo hagáis sea el día del examen, que yo creo que hay mucha gente que hace esto. Y vamos con el último tema, que sería cómo vamos a cambiar nuestra plataforma de Oposiciones for You. Hasta ahora teníamos solamente YouTube, el canal de YouTube. Ahora también va a haber un canal de Spotify con Oposiciones for You, también el nombre. Y en Twitter estoy en @oposiciones4u, ¿vale? Que es Oposiciones for You, para que podamos tener esta comunidad educativa en la que podamos hablar, ayudarnos a mejorar unos a otros, y me podéis comentar sobre estos vídeos, sobre el podcast, a ver qué os parece, ¿no? Pues lo que he preparado son vídeos de los temas, que esto ya los conocéis, con lo que valdría de introducción al estudio, que podamos ver un poco de qué va el tema, qué es el contenido que tenemos, esa estructura que también intento que declarar en los vídeos. Luego tendríamos el podcast de escucha activa. Vale, aquí os voy a explicar un poquito lo que he pensado. Es importante que nos cuidemos durante estas oposiciones, que nuestra alimentación sea buena, dormir, que muchos no dormimos lo suficiente, y es importante también esto para el cerebro,
¿vale? Ya no solo para sentirse bien, el cerebro funciona mejor si dormimos bien, si descansamos y si hacemos ejercicio, también demostrado con la ciencia, ¿vale? Entonces, ¿para qué puede servir este podcast de escucha activa? Pasáis muchas horas delante de la pantalla del ordenador, iros al parque a dar una vuelta, podéis estar por allí, podéis, no sé, el que tenga buen fitness pues puede también ponerse a correr y estar con este podcast que necesitamos poner toda nuestra atención. No podemos hacerlo mientras estamos, por ejemplo, pues, no sé, haciendo otras tareas, porque es importante esta escucha activa. Vamos a facilitar esta memoria de recuperación mediante preguntas que tenéis que parar el podcast para poder responder a estas preguntas, ¿vale? Y esto va a hacer que se fije en el largo plazo. Y también quiero crear vídeos para el gimnasio en los que pues podéis estar haciendo en el, no sé, correr en la cinta o cualquier cosa así, mientras podéis ver una pantalla y bueno, la idea de esto sería que pudiéramos también facilitar esta memoria de recuperación y ir haciendo test, ir haciendo de cierta manera que podamos ir bloqueando ciertas partes para poder ir viendo si lo hemos aprendido o no. Y yo creo que esto podría ser algo bueno, entonces me gustaría saber vuestro feedback, qué os parece todo esto. Ya sabéis que estoy en Twitter, en Oposiciones4U, en este canal nuevo de Twitter que he creado, y me contáis qué os parece todo y os podéis suscribir tanto a YouTube como a todo lo demás, os lo agradezco, y a ver si creamos una comunidad de apoyo entre nosotros para poder pasar mejor estos tragos. Un saludo y adelante con estas oposiciones.